Yo creo que el problema no es la deuda, sino el problema es vivir endeudado. El gran problema es que muchas personas empiezan a acumular muchas deudas y ni siquiera conocen la tasa de interés. La consolidación de las deudas en una herramienta efectiva, sí y solo sí, yo no le he usado recurrentemente. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este video podcast llamado Amigo Financiero de Banrural. Soy Alejandro Vidal y me encanta saludarlos y recibirlos nuevamente en este espacio y que por supuesto ustedes estén suscritos al mismo y que activen sus notificaciones y que por favor compartan, comenten y le den me gusta a lo que están aprendiendo. Si es que llega a ser una herramienta verdaderamente útil para ustedes como es lo que pretendemos, es lo que queremos. Así que gracias de vuelta por estar ahí con nosotros. Hoy hablamos de un tema, como siempre, interesante para todos y esperemos que sea de mucha utilidad. Vamos a hablar de métodos efectivos para saldar o pagar deudas. Muchas veces llegamos a malinterpretar que para salir de una deuda, de un atolladero de esa naturaleza, necesitamos pues más ingresos, más dinero y endeudarnos todavía más para poder salir adelante. Y muchas veces no se trata de eso, sino de pues reencauzar nuestras energías, nuestras ideas, nuestra plata ya existente y muchísimas otras herramientas que hoy vamos a platicar con el experto que nos acompaña. Así que gracias de vuelta y quiero recibir a este conferencista y licenciado en ciencias económicas. Ha creado materiales de apoyo a personal de empresas para hacer conciencia del uso del dinero. Ha colaborado con distintas organizaciones entrenando y enseñando sobre el poder del buen uso del dinero. Y quiero recibir con mucho aprecio y cariño a Luis Fernando Galvez. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Qué bueno estar aquí, conocerte aquí Muchas en este gracias. lugar. Así que espero que podamos contribuir a que las personas se puedan llevar algo bueno de hoy. De un tema que te apasiona, ¿verdad? Seguramente. Que me apasiona y que me dolió y que me sigue doliendo. Y de ahí salieron las lecciones Claro, aprendidas, claro. obviamente. Sí, así Bueno, que vamos a conversar contigo. bienvenido y gracias una Gracias. vez más. Pues bueno, sí, hablamos de las deudas y lo decía en la introducción, pues muchas veces, bueno, creo que todos, nadie en su vida adulta y su vida productiva o laboral ha dejado de pasar por el proceso de endeudarse y entrar a ese callejón que parece no tener salida. Y mucha gente dice, bueno, pues por donde entraste, hay que salir por donde mismo, pero ¿cómo? ¿Cómo le hago, verdad? Y si ese ingreso no aumenta, digamos, si tenemos limitaciones en ese caso, ¿qué acciones son las primeras para poder concretar y empezar a salir de deudas sin sentir que estamos justamente en ese callejón donde ya no hay opciones? Sí, bueno, empezaría tal vez hablando un poquito de, para las personas que quizás nos están escuchando, no sé si alguno tendrá alguna adicción, o, si o no sé si tú alguna vez tuviste una adicción. Estamos hablando del pasado, del Sí, presente, o sea, pero digamos que las podemos tener adicciones son gustos complicadas. recurrentes, Sí, ¿verdad? las adicciones son complicadas. Yo me considero, voy a utilizar esta palabra, un adicto a las deudas Ya, en recuperación. okey, Entonces, en a pausa. raíz de la vida vivida en el mundo de las deudas, porque al final esto se vuelve una adicción, es decir, hay personas que, no sé si has visto, las personas que están, viendo, ya terminaron una deuda y de repente, pum, aparece la otra, ¿verdad? Claro, De ahí te aparece una refrigeradora, te aparece una moto, te aparece lo que sea. Entonces, tropezamos de nuevo con la misma deuda, no con la ujú, misma piedra, sino con la misma con la deuda, misma ¿verdad? la podemos cantar incluso. Entonces, creo que, empezaría poniendo en la mesa es si la persona que está ahorita viéndonos tiene adicción a la deuda, porque de una deuda se puede salir. Ajá, El tema es que la mayor cantidad de personas en Guatemala han recaído. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad de compartir con personas que tienen una adicción claro, al alcoholismo, por algo, ejemplo, y que sí, quieren salir de eso y no hay manera que puedan, ¿verdad? Hasta que llegan a un grupo en donde ellos tienen una comunidad donde empiezan como a tratar de entender que no son los únicos. Entonces, la persona que ahorita posiblemente nos está viendo no es la única persona que está en deudas. Ahora, el problema es si todo mi ciclo y todo mi núcleo también está metido en lo mismo, porque entonces me estoy rodeando de gente que no me está colaborando, sino en ¿verdad? contra totalmente, colabora, pero al revés. Exactamente. Entonces, el tema de la deuda creo que no es solo el tema del dinero, sino es un hábito, y vamos a hablar seguro después de esto, es un hábito que yo ya me adquirí y que pensé que esto es normal. Es Ujú, decir, vivir en deuda, hay una creencia que tenemos, que para tener tienes que deber,
¿verdad? Ujú, Esa es una creencia que tenemos. Si yo quiero tener la nueva tele, el nuevo aparato, tengo que deber porque no tengo lo suficiente. ujú. Entonces, las personas hoy en día tenemos una cultura de todo rápido, ¿verdad? Metes una sopa al microondas, 2, 3 minutos, ¿verdad? Y ya. Y ya. Entonces, lo mismo queremos, ¿verdad? Ahorita salió un nuevo celular y lo quiero ya. Y yo veo una serie en una noche. Exactamente, sí. Claro, Y si muchas es una maratón de 4 o 5 series. Entonces, el tema de la deuda se vuelve a volver una adicción, porque no es, incluso a mí me ha tocado tratar con personas que les he dicho: "Mira, yo creo que lo mejor es que vayas con un especialista en salud mental", porque este claro. es un tema que yo no lo tengo. Y te voy a contar algo, por la dinámica que traigo, para las personas que lo están viendo, no es porque yo haya sido un experto en finanzas y me haya formado en finanzas, Ujú. sino es porque yo estuve sumergido en el tema de las deudas, O sea, hasta eh, el copete. legalmente, en todo. Entonces, hasta que estaba hundido, fue donde tuve que sacar mi banderita blanca y decir: "Necesito que alguien me ayude", Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, y aparecieron personas que gentilmente me pudieron ayudar, pero las personas que tocan fondo, son las personas que finalmente comienzan a salir. Entonces, cuando yo veo a una persona, digo, y me dice: "Mire, yo quiero salir de deudas, pero estoy controlado, o sea, no tengo, yo sé más o menos cómo son las cosas", ¿verdad? Entonces yo Justo digo: como "No", habla un adicto. entonces Justo. digo: "No, mejor hablemos después", ¿verdad? Ujú. Cuando ya haya tronado. Ahora, eso nadie quisiera estar en eso, pero lastimosamente, las personas que logran salir de este atolladero son las que finalmente tocaron fondo y que después, entonces, sí están dispuestas a recibir ayuda. Claro. Y ese es creo que el mejor camino, pero es lo que no quisiéramos que las personas puedan, sufrir para llegar a esto. Luis Fernando, hemos hablado con otros amigos financieros que Ujú, han pasado por acá, hemos tenido el honor de tenerlos, que hay una manera saludable de endeudarse y que está muy satanizado y tiene muy mala fama, muy mala prensa, justamente porque hay testimonios que nos llevan a decir, no, 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 yo no puedo caer en eso, y a lo mejor ya caímos, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de deudas dirías que son las que son utilizables correctamente para no solo no recaer en algunos comportamientos, sino para salir adelante y para conseguir lo que queremos? Porque la idea es esa, ¿no? ujú. Me voy a endeudar para conseguir algo, Sí. ¿verdad? Yo creo que el problema no es la deuda, sino el problema es vivir endeudado. Ese es el Claro, el claro, problema, el hecho de decir: "Yo no puedo vivir o no puedo tener nada si no tengo una deuda". claro. Y uno de los grandes conflictos es que, regresando otra vez al tema de, hago la analogía, cuando una persona es adicta, cuando ya no tienes, eh, dónde conseguir recursos, lastimosamente, ahora han surgido muchas personas que prestan dinero, Ujú, eh, y te dan 20 días, por ejemplo, y ujú, esos 20 días son 20%. Pero lo que pasa es que las personas dicen: "Al final, cada día voy a ir dando un poquito ujú. en 20 días". Entonces, si estás hablando de un 20%, si multiplicas 12 por 20, estás hablando de 240% de interés anual, lo que una persona está pagando por tener un descontrol financiero. Claro. Entonces, por eso es que muchas personas, no se dan cuenta porque todos los días están pagando. Entonces, creo que un peligro es hacer un préstamo con personas que sé que no van a ser muy misericordiosas conmigo con la deuda, número uno. Número 2, creo que el peligro es cuando yo no sé a quién le estoy pagando el préstamo, porque hay personas que posiblemente yo no las conozco y les estoy prestando dinero a cambio de un interés. Y el otro es cuando empiezo a pagar una deuda cara. Ahora, ¿cuál es la deuda cara? La que no se paga, ¿verdad? Claro. Porque al final, si yo presto a un banco, pues obviamente lo que me va a cobrar el banco es un interés. El gran problema es que muchas personas empiezan a acumular muchas deudas Ujú, y ni siquiera conocen la tasa de interés. claro. Entonces, el peligro de la deuda es yo no saber cuál es la tasa de interés que estoy pagando. Simple y sencillamente presto, me lleno de la deuda Me ayuda. y me ayudan en algún momento, y ni Ujú, siquiera conozco cuáles las consecuencias de una tasa de interés. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó, yo tenía una deuda que, voy a inventarme el número, eran 5,000 quetzales, lo que yo ujú, debía. Entonces yo decía, bueno, me toca pagar 200, 300, a veces 100, el pago mínimo, voy a ir saliendo. Pasaron 5 años, yo ujú. seguía pagando la bendita deuda y el banco Ajá, me seguía cobrando. claro. Pero cuando ya no pude pagar, entonces comenzaron los problemas, porque yo ya tenía un cúmulo de otras deudas. Entonces el tema es que cuando yo no tengo la conciencia del dinero, y esto no tiene que, bueno, por ejemplo, te pregunto, Alejandro, o a las personas que están ahorita, si usted recibe más dinero, ¿qué hace con ese dinero?
De hecho, pasó hace unos meses en el salario mínimo, que Ujú, subió un diez por ujú, ciento, creo yo. ujú. Pero te puedo asegurar que la mayor cantidad de personas ni siquiera saben dónde está ese Ese incremento. aumento. No lo saben. ¿Por Ujú. qué? Porque todo lo que me ingresa adicional, yo lo coloco en mi estilo de vida. ¿Qué es el estilo de vida? Es mejorar mi casa, mejorar mi ropa, mejorar el estilo de, pues, mis comodidades. Ahora, eso no es malo. El problema es que nuestra mentalidad y la mentalidad que por lo menos yo aprendí era trabajar y échatelo encima. ¿Qué significa Exacto. echártelo encima? Es disfrutarlo porque es para ti, Sí, pero no aprendí que yo podía ganar dinero, yo podía retener y multiplicar lo que yo tengo, claro, ¿verdad? es que no me va a llevar nada, dice uno, ¿verdad? Entonces mejor ahorita, Es ¿verdad? Es ahorita. gratificación, instantánea. Pero, ¿en qué momento, Luis Fernando, es válido ir al banco y decir: "Señores, estoy hasta aquí, o sea, estoy hasta el cuello y no puedo más. Necesito renegociar, necesito un convenio, necesito que el banco me eche una mano"? ¿En qué momento, es bueno hacer ese tipo de alto en el camino? Y la banderita que decías, Las personas lo hacen cuando les llaman los abogados y le cuando ya dicen: lleguen "Mire, el bufete lo a hablo decir: del "Claro, buró claro". y hágame favor de ponerse a cuentas". Entonces las Ajá, personas dicen: "¡Ah! Tenía que pagar, ¿verdad? O sea, ajá, y se me olvidó". Ese es un punto. El otro es, yo no debería de esperar hasta que me llame el buró, porque claro. primero me está manchando el récord crediticio. O sea, lastimosamente, si se me mancha el récord crediticio, pasan 5 años en lo que yo solvento esta situación, aún ya pagando esto. Ahora, ¿en qué momento debería de ser? Cuando yo tengo muchos pedacitos regados por todos lados de dinero que le debo a diferentes personas, instituciones bancarias, entonces se convierte la consolidación de las deudas en una herramienta efectiva, sí y solo sí, yo no la he usado recurrentemente, Ujú, porque hay muchas personas que consolidan sus deudas, ya están saliendo y otra vez se vuelven a enredar. Entonces creo que sí es importante tener educación financiera para poder ujú, saber en qué momento voy a utilizar la consolidación de las deudas. Ese sería un primer punto. El otro punto puede ser que una enfermedad, que de repente te viene una enfermedad a la familia y no sabes qué hacer. Y si claro, no tienes un seguro, por ejemplo, a veces es necesario acudir a una institución bancaria, pero es importante otra vez informarse, porque una persona informada puede tomar mejores decisiones. claro, Y la claro. otra es si estoy teniendo demasiadas tasas de interés regadas por todos lados. Ujú, Una que me cobra 5, otra que me cobra 8, otra que me cobra 10, solo por poner un ejemplo, claro. pero puede ser que cuando yo hago un convenio con el banco, puede ser que a largo plazo eso me va a generar una tasa de interés más baja. Entonces, yo voy a diluir la cantidad total de mi dinero dentro de una serie de una cantidad de tiempo a un interés más bajo. Y eso me va a permitir dar un respiro y decir, Claro. bueno, por lo menos ya logro cubrir mi deuda y logro satisfacer mis necesidades básicas y lo que necesito para mi subsistencia. Y eso cuando estamos, digamos, solos en individual, pero de repente a veces ya hay, un conjunto familiar, hay ingresos y también egresos de Sí. varias personas, y puede que podamos afrontar ciertos conflictos, crediticios en familia también o en pareja, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, Luis Fernando? ¿Cómo consensuamos ese afrontar lo que se viene como bloque, pareja o familia? 2 son mejor que uno definitivamente. El problema es cuando hay la infidelidad Mm, financiera. cambiamos de Sí, podcast de repente. ese va a ser otro tema para otra oportunidad, pero este tema es bien largo, pero es cuando yo le oculto al otro que Claro. yo debo. Entonces, de repente aparece la esposa o el esposo y dice: "Mira, me están llamando de tal lugar porque me dijeron que tenés esta deuda y contame qué es". ¿A cuenta de qué? Y Ajá. entonces ahí donde las personas dicen, bueno, te quiero contar que pasó esto, ¿verdad? Y creo que lo importante con una pareja debería ser, incluso no deberíamos de pelear por dinero. Creo que un gran error es pelear por dinero en una pareja, porque al final una pareja no se une por Pero perdón, al final de es un tema, o sea, el dinero es un tema en de pareja. los temas más complicados de Ajá, las separaciones de muchas personas. Entonces, por ajá, dinero las personas se terminan separando, claro. ¿verdad? Entonces, sí creo que eh, por eso es importante este tema, que compartirlo con más personas, porque la educación financiera no es, le enseñamos a las personas a leer, escribir, a hacer restas, multiplicaciones, pero no hablamos del tema del dinero. Entonces, creo que sería importante cuando tenga la oportunidad de sentarse con su pareja, decirle: "Mira, esta es mi realidad, esta es tu realidad". Ahora, en mi caso, yo lo que recomiendo es que las parejas puedan unir los recursos, pero Ujú, previamente a ponerse de acuerdo, claro. porque hay algunos que pueden que gasten más. Por ejemplo, conocí a una pareja que la persona gastaba mucho en videojuegos.
Ujú. Entonces, gastaba mucha plata y la, esposa decía: "Pero si estoy ahorrando, ¿y a qué se está matando la plata con los videojuegos?", O sea, ¿verdad? eso no cuadra. Entonces, creo que aquí es donde tenemos que empezar a poner algunas reglas en el juego y pedir Claro. ayuda, porque creo que si no hemos logrado compartir los 2, si no hemos logrado ponernos de acuerdo, es importante pedir ayuda. Este Claro, tipo de información, por ejemplo, que puede ayudar. absolutamente. Entonces, creo que es importante ponerse de acuerdo y saber quién es hábil para cada si alguien es más hábil para ahorrar, pues delegarle a esta persona que pueda O administrar. o administrar los gastos que pueda tener dentro del hogar. Claro, y hablamos hace un par de capítulos o episodios, Luis Fernando, de las remesas. En Guatemala es un tema muy común, mucho más común de lo que creemos, tanto en la ciudad como en el interior. Y si, por ejemplo, hay recepción de remesas en esta familia, en esta casa, ¿cómo comprender que no solo es como para salir del día a día y de los gastos básicos que obviamente hay que solventar, sino que también podríamos usar la remesa para otra cosa, para, aunque sea una porción, ir invirtiendo, dándole vuelta? ¿Cómo hacemos eso? Sí, yo creo que el saber administrar el excedente, Ujú. porque una persona tiene su salario y de repente te viene, por ejemplo, cuando viene el aguinaldo, el bono 14, ya muchas personas ya lo deben. Entonces, Claro. lo mismo sucede con el tema de la remesa. Ujú. Como yo sé que mi tío, mi tía me va a mandar los 200, $300 o lo que sea, yo ya Adicionales. estoy pensando, o Ujú, las personas están pensando en cómo se lo gastaron o ya lo deben. Yo creo que cuando empezamos a crear una mentalidad de multiplicación de los recursos, ujú, hago varias cosas. Si yo no soy un buen generador de negocios, por lo menos ujú. lo puedo poner en el banco en un plazo fijo. Entonces yo ya sé que en ese plazo fijo por lo menos me va a ganar un cierto interés y no le voy a perder por el tema de la inflación. Si yo no soy un buen administrador, por ejemplo. La otra es, si yo tengo la habilidad para poder hacer un pequeñito negocio con esa plata y ese excedente, lo debería de hacer. El problema es que muchas personas terminan poniendo la antena más gigante dentro de su casa y al final no, eso no te va a generar ingresos. Y ojo con esto, con el tema de las deportaciones, esto se complica, porque Claro. usted no sabe en qué momento su familiar, tío o amigo va a dejar de mandar Y plata, ese flujo esperamos se que no. cortó. Claro, Entonces se acabó ese chorrito. Entonces, hay que aprovechar que ese pequeño chorro que yo estoy recibiendo del excedente se pueda convertir en una mentalidad de multiplicación, pero eso empieza desde mi cabecita, claro. ¿verdad? No desde yo recibo y gasto, sino es yo recibo, retengo, ahorro y multiplico. Y genero. Eso me encanta, Sí. porque lo hablamos justamente con esta persona que vino hablando de remesas, lo hablamos ampliamente y es el mismo concepto, el mismo precepto. Pero hay gente que se engancha a veces, Luis Fernando, con la frase es que yo no puedo manejar mis deudas, o sea, no sé manejar las deudas. Sí. Creo que es muy humano, ¿verdad? De repente darse por vencido, no sé si antes o después o a mitad del proceso en este camino. ¿Hay un elemento emocional muy fuerte ahí, mental? ¿Nos juega la vuelta la mente con esto de las deudas? Hay un proverbio que dice: "En la casa del sabio hay lujos y riquezas". Ujú, En la casa del sabio hay lujos y riquezas, pero en la casa del insensato todo se gasta. ujú, Entonces, los que tienen los recursos es porque los han sabido retener, claro. ¿verdad? Han sabido administrar. Entonces, algunos podrían decir: "Es que mi tío es muy agarrado, ¿verdad? Y no saca". Pero no es eso, posiblemente lo que ha hecho muchas familias es retener esos recursos. Y creo que vivir endeudado no es vida, ¿verdad? Creo que eso No, no no, es no. vida, se lo digo yo, que, pues, te lo digo a ti que estuve de ese lado de la historia y que hoy en día puedo decirte, pues, que me gusta vivir solvente, creo que se vive mejor solvente. Ahora, si hay alguna persona que ya no da para más y dice: "Yo solo gano el mínimo", y estoy más endeudado del mínimo, creo que sí es importante acercarse a una institución bancaria para ver de qué manera puede solventar su situación o incluso hablar este tema con la familia, Claro, porque este puede ser un secreto que puede lastimar el corazón de los hijos, ¿verdad? Y otra cosa que a veces hay familias que dicen, no le contemos a nuestros hijos cómo estamos para no dañar su corazón o porque no queremos que ellos nos vean así. Pero el mejor aprendizaje y la mejor enseñanza es cuando yo soy vulnerable con mis hijos y les digo: "Estamos pasando por esto", incluso ellos mismos nos pueden ayudar a administrar mejor los recursos porque están viviendo algo que les va a servir para la vida. claro, claro, claro. Luis Fernando, hablaste hace un momentito de algo superimportante que era la consolidación de deudas, ¿verdad? De unirlas, unificarlas en algún lugar que convenga más.
justamente en eso es que mucha gente puede cometer el error de decir: "Es que no supe a qué institución, acudir o cómo hacerlo para que tuviera la mejor tasa de interés", ¿cómo lo harías? ¿Cómo le aconsejarías a la gente que tiene que ver, que tiene que u olfatear para decir: Sí. "Por aquí voy"? Yo creo primero es hacer un inventario de deudas. ¿Qué es el inventario de deudas? Es saco mi listado completo de todo lo que debo, porque Ujú, increíblemente cuando uno habla con las personas y uno les pregunta, ¿estás en deudas? Las personas dicen sí. Y cuando yo pregunto, ¿cuánto debes? No sé. Porque ese no sé es, tengo miedo de enfrentarme al gran número. ujú, Entonces, por eso las personas no lo hacen. ujú, Entonces, pero yo le diría, enfrente primero ese gran número, no importa el que sea, 1000, 2000, 500,000, lo que sea. Número uno. Número dos es, con lo que tengo, ¿cuánto puedo yo gastar para alimentación, transporte y vivienda? Y lo que me resta, eso va a ser el número para poder aplicar a la deuda. ujú. Luego con eso, ese pequeño o gran número que tenga, lo voy a tener que diluir en la cantidad de tiempo, que algunos podrán ser 5, 6 o 7 años. Algunos dirán, a las 5 o 6 años pagando una deuda. Pues sí, a mí me llevó más de 5 años pagar una deuda y no se siente bien, pero te puedo asegurar que cada vez que yo iba al banco y depositaba, decía, ya no me quedan 5 años, me quedan 59 meses. De ahí Ajá, 58, 57, 56, hasta que finalmente logré salir. Ahora, si yo dedico mi vida a solo pagar deudas, no voy a disfrutar la vida. claro. Pero si yo dedico mi vida a aprender de esto, a salir de esto, yo me voy a informar mejor, ¿verdad? Desde la cantidad de tiempo, desde la cantidad de interés que voy a pagar y saber que tengo que pagar un interés porque pues no es de gratis, ¿verdad? Claro, claro, claro. Hay que pagar y hay una consecuencia para eso. Pero creo que el primer punto es dar la cara. Y Y la otra cosa, afrontar. yo le meto el componente de la fe. Yo creo que la fe juega un papel importante cuando uno decide que las cosas pasen, pueden suceder Empiezan a pasar. y pueden pasar milagros dentro de la vida de las personas. Me encanta eso último para rematar esta parte de preguntas y respuestas, Luis Fernando, pero a través de lo que hemos platicado ahorita, que te agradezco muchísimo, te quiero contar una historia de alguien, un caso, ¿verdad? Para que a través de ello también podamos sacar lecciones importantes y aprendizajes valiosos para este tema en particular. Así que, si te parece, te cuento la historia de Cristian, Genial. padre de 2 hijos, comparte ingresos con su esposa y disfruta la tecnología. Ahorita me acordé que dijiste los videojuegos, la comodidad en la casa, la tele grandota, Ujú. ¿verdad? Y salir a pasear con su familia. Es una actividad, digamos, promedio. Viven en una casa alquilada donde cada año les sube la renta o el alquiler, mientras sus ingresos no cambian. Usa varias tarjetas de crédito, dos ya las tiene al límite y solo les está pagando el mínimo. Se siente frustrado porque prometió vacaciones, pero sus deudas no se lo permiten, lo tienen ahogado. ¿Qué pasos debería dar para recuperar, digamos, el control de sus finanzas? Y más o menos habría un estimado de tiempo para decirle, Cristian, de repente en X cantidad o en X lapso lo podrías lograr. Yo le diría el primer punto, por frío que sea, suspenda las vacaciones. No Deje es de prometerlas para empezar. sí, porque, al finalizar no es la prioridad. Creo que la Ajá, prioridad es dejarle la estabilidad a sus hijos, a su familia, y puede utilizar otras vías para poder entretenerse. Creo que esa cantidad de plata sí debería de buscar esa plata de las vacaciones, pero para aportarlas a la cantidad de deuda que tiene. La número 2 debería de suspender el uso de las tarjetas de crédito, porque ya se excedió de su límite, y empezar a usar solo efectivo. Porque si yo tengo 100 voy a gastar 100. La regla de oro de las finanzas personales es: no gasto más de lo que recibo. Ahí se claro, resume todo. claro. Ese es el gran secreto. Pero, yo le diría, converse con su esposa de la situación que está pasando, por muy dolorosa que sea, Ujú. y em, acepte con humildad. Una de las cosas que le pasan a las personas que están en crisis económicas es el ego y la falta de humildad, La soberbia. porque no querés enfrentarte a alguien que te diga: "Te lo dije", o "Vos no sabes", o "Tú no sabes manejar el dinero". O sea, a nadie le gusta que le digan eso, pero si yo tengo la humildad, bajo la soberbia, bajo el ego y decido ser acompañado por otros y ser ayudado, ahí puede haber un cambio, ¿verdad? Y compartirlo con los hijos, que he tomado malas decisiones, porque el hecho de haber tomado malas decisiones no significa que todo se acabó. Es Ujú, un tiempo nada más, es una temporada, no va a ser así toda la vida, pero tengo que ponerle un tiempo. ¿Cuánto tiempo yo voy a dedicar a pasar esto? ¿5 años, 2 años, 3 años? ujú. Lo que dure. Un amigo me decía, mira, a mí me llevó 10 años, tuve que vender todo lo que tenía para poder empezar otra vez de cero. Y si hay que empezar de cero, pues empieza de cero.
Ya. 7 veces nos podemos caer y 7 veces nos podemos levantar. Bonito eso, para terminar esta parte justamente con el caso práctico. Gracias, Luis Fernando. La gente también nos manda preguntas, ¿sabes? De diferentes lugares de Guatemala, te las hacen llegar directamente hoy, confiando en esa sabiduría y esa sensibilidad que hoy has demostrado al hablar de temas duros, pero que también tienen un componente muy emotivo y que, como decías, la fe puede ayudar Mm. también a solucionar. Así que te traslado la pregunta de Salvador, desde Sololá. Dice: "He tratado de organizarme y pagar mis deudas y no contraer nuevas, pero es mucha la presión familiar de proyectar que vivimos bien. ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago?". Esa es la presión de personas que no saben poner límites. Yo creo que Claro, tiene que empezar a ponerse límites a sí mismo, claro. no tener miedo de decir: "En este momento no lo podemos hacer", porque mientras yo gasto en estilo de vida, ahí se van los recursos. El Claro. estilo de vida es, mira, al final, si uno tiene casa, techo y comida, uno puede pasarla, ¿verdad? Ujú. Ahora, si yo estoy comprometido, todo lo que me resta o todo lo que yo tengo lo voy a invertir en estilo de vida y nunca voy a tener inversión, nunca voy a tener un terreno, nunca voy a tener una casa porque todo se va en el estilo de vida. Y mientras más grande la casa, más grande los gastos. Ahora, Claro. no es que no se pueda ir de viaje a cualquier lugar o pasársela bien con la familia, pero sí creo que sí tienen que empezar a poner límites y poner límites dentro del presupuesto. Ujú, Porque si lo converso con la pareja, puedo decirle: "Mira, en el presupuesto que hicimos, esto es para lo que nos alcanza. ujú. No necesitamos meternos a una deuda para satisfacer algo que se va a acabar rápido. O sea, Claro. te vas de viaje, se fue en 2 3 días, pero te quedaste endeudado para 5 años Sí, no o vale la 3. O pena. sea, como que no No, no. tiene No, no, no no. tiene mucho No sentido, ¿verdad? compensa. Entonces, mejor páguelo de contado, Y páguelo lo que pueda, y lo que pueda, ¿verdad? Y se lo va ¿verdad? a pagar con tarjeta, pues páguelo con la tarjeta, pero luego lo paga, porque incluso hasta puede salir con otros beneficios cuando paga de contado. Yo creo que es aprender a vivir con contentamiento. Creo que eso es una de las cosas más importantes, aprender a vivir contento con lo que tengo y con lo que soy. Gracias, Luis Fernando. Dice Omar, desde Chiquimula: "¿Qué hago si mis salidas de dinero superan mis entradas de dinero? Me sobra mes", dijimos, ¿verdad? El caso, bueno, ese es el caso típico. La respuesta dura es: tiene que desacomodarse y utilizar fines de semana para generar nuevos ingresos. O Ujú, sea, no hay otra forma. Si hay un techo, yo ya ajusté mi presupuesto y yo digo, es que no hay manera, pues tengo que empezar a buscar otras fuentes de ingreso. Y ojo con esto, nosotros a veces tenemos techos mentales de ingresos. Si hay una persona que nunca logra pasar el salario mínimo, yo creería que ya no son las empresas, sino que soy yo el que tiene un techo mental. El ujú. decir: "No logro pasar, ya tengo 10 años con salario mínimo", ya no son las empresas, soy yo. Ahora, mi pregunta sería, ¿terminaste de estudiar el bachillerato? ¿Terminaste de estudiar la universidad? ¿Le añadiste otras habilidades y competencias a tus habilidades? Porque mientras más habilidades tengo, más me van a recompensar. Hoy el día la inteligencia artificial y otros elementos que hoy podemos conocer, una persona que es un buen fotógrafo, por ejemplo, hoy es bien pagado y no Ujú, necesito tener la universidad, pero puedo hacerlo, ¿verdad? claro. Una persona que cocina, por ejemplo, puede salir los fines de semana a vender comida y dirá: la qué vergüenza hacerlo". Pero si querés la libertad financiera, por algo tenés que empezar. Entonces, creo que es empezar a aprender a multiplicar lo que tengo. Vergüenza robar, decían las abuelitas. Sí. Dice Melanie de San Marcos: "Trato de ser disciplinada, pero no puedo dejar de comprar. ¿Qué puedo hacer para cumplir con lo que me propongo en mi presupuesto?". Tiene presupuesto, pero no lo cumplo. Sí, eso le pasa a las personas que están en la zona de abundancia, ¿verdad? Ujú, Como yo sé que vienen los recursos, entonces yo, no importa si gasto 200, 300 en esto, porque igual me va a regresar. ujú. Eh, Para eso y trabajo. exactamente, para eso trabajo. Yo le diría, tal vez el otro punto es aprender a ponerse autolímites, ¿verdad? Y Ujú, aprender a ver hacia el futuro, porque el problema es que como no veo hacia el futuro, sino veo a mi corto plazo, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a las personas, mire, a dónde, en el futuro, ¿a cuánto se ve? Y me dicen: "¿A cuánto de tiempo?". Me dicen: 5 años". La mayoría de gente se queda bloqueada. Entonces, yo digo: "¿A 3 años?". No tienen planes. Entonces, yo digo: "¿A 6 años? ¿A 6 meses?". Tampoco lo dicen. Entonces, ujú. nos falta pensar más en el futuro, y el y el tema del dinero tiene que ver con el futuro. Entonces, yo le diría que ponga autolímites,
que le ponga candado a la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque el dinero de la tarjeta no es suyo, es de la institución bancaria, solo se lo pusieron como un disponible, Una herramienta, una herramienta, pero no es suyo. Entonces, póngase autolímites, otra vez aprender a vivir con lo que tenemos, con contentamiento. No necesito tener 20 bolsas para sentirme la persona valorada, ¿verdad? claro. Con lo poco que yo tenga, no necesito demostrarle también a las demás personas todo lo que tengo. Claro, y es que ese sentido de pertenencia a veces es lo que nos lleva a cometer, entre otras causas, muchos errores financieros y muchas imprecisiones e imprudencias con nuestros recursos. Y a veces ya arrastramos a más personas, ¿no? A la pareja, a la Mm, familia, a los hijos, y estamos enseñándole a los chicos malos hábitos financieros, que es justamente lo que este video podcast pretende ser, una de varias o tantas herramientas que están a su disposición para que aprendamos a relacionarnos mejor con la plata, con el dinero. Luis Fernando, mil gracias. Es un con placer gusto. conocerte también Igual, y haber gracias, platicado Alejandro. tanto Igual. y hacerle despertar a la gente esa conciencia sobre el Mm, dinero y su buen uso, ¿no? sí, así es. Así que con más personas libres de deudas y más personas prósperas en nuestro país. Amén. Me gustó muchísimo eso. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado una vez más en este video podcast, Amigo Financiero de Ban Rural. Soy Alejandro Vidal. Les pido que nos esperen a la siguiente entrega porque seguramente también les va a interesar. Chao.